Bendiciones, mis amados. Bueno, feliz de estar entrando en estas áreas en que estamos entrando, porque todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo y Cristo es permitirle a nuestro Señor Jesucristo que siga haciendo su obra, porque cuando el Espíritu Santo comienza a guiar la Escritura, el Verbo de Dios, Jesucristo continúa haciendo la obra y la hace contigo y la hace conmigo. Y como yo hablo para la iglesia, como lo he dicho tantas veces, y claro, en cualquier credo, en donde tú tengas a mi Señor Jesucristo, su Santo Espíritu y al Padre como un solo Dios, pues estamos en la misma página. Y estamos hablando de esta dispensación donde el Espíritu Santo va a hacer la obra de mi Señor Jesús. Y quedamos el viernes pasado en Juan capítulo 16 y ahora vamos a ir al versículo 13 en adelante. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay un espíritu que es mentiroso, fingido, y ya sabemos de quién es, y está listo para engañarnos siempre. Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo es el que me va a guiar, me va a revelar, me va a mostrar la verdad en las Escrituras. Porque no hablará por su propia cuenta. A mí me encanta Dios cómo nos enseña que Él mismo no va a hablar lo que Él quiere, sino que Él ya tiene establecido cómo deben de correr las cosas y Él habla de acuerdo a lo que Él ya preestableció. Habla y se mueve en esa misma forma. Entonces, eso nos da la seguridad de que si nosotros obedecemos lo que ya está preestablecido en la palabra, nos va a ir con el pensamiento de Dios bien. Y lo que vamos a hablar hoy te va a encantar. Tú vas a ver. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y te acuerdas Jesús hablando en Juan 4 y en Juan 3, cuando Nicodemo, y después de Nicodemo, hablando de que yo hablo lo que yo le escucho a mi Padre hablar. Yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que le oigo a Él decir y hago lo que le veo a Él hacer. Y entonces ahora los apóstoles están hablando con su compañero, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo. Y Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el futuro de la vida de cada persona está escondido en la sabiduría que ofrece el Espíritu Santo. O sea que sin el Espíritu Santo tú no puedes conocer tu mañana. Aunque hoy en el presente trates por todos los medios de ubicar dónde está tu mañana o aún tu presente, solamente el Espíritu Santo es el que te lo puede dar. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que cada vez que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos revela las cosas por las cuales tenemos que vivir, las que tenemos que caminar, oír y hablar, cada vez que hace una de esas cosas, el Espíritu Santo trae gloria a nuestro Señor Jesús. Por eso te hablaba en capítulos anteriores que no se puede honrar al Señor Jesucristo ni al Padre si el Espíritu Santo no lo hace, porque Él es el que va a estar en tu interior colocando ese fervor, ese fuego, esa santidad, esa consagración, esa disciplina para obedecer,
para llevarle gloria a Él. ¿Ya? Nosotros debemos tener un espíritu receptivo para poder vivir esto, para poder que nos dejemos afectar por las demandas del Espíritu Santo. Y esto es bien importante. El creyente que no sea receptivo, que no esté expectante en recibir la guianza del Espíritu Santo, no podrá ser afectado por las demandas del Espíritu Santo, el cual las trae de lo que él oyó del Padre para ti y para mí. Porque como hablamos en días pasados, él puede estar en todas partes, en todas las personas, tratando a cada persona con la necesidad que tiene. Porque Él es omnipresente, omnisciente. Quiere decir, Él es la esencia del Señor. ¿Ya? Es de la única manera que nosotros podemos aceptar las demandas que el Espíritu Santo nos hace en base a nuestro camino, en base a nuestra carrera, al propósito que debemos alcanzar, porque el camino, la carrera y el propósito, esa misión completa, no solamente tiene que ver con mi vida, la de mi familia, mis hijos, mis nietos y la generación que vendrá detrás de mí, porque tú y yo nos sembramos para nosotros. La fe está constituida primeramente para servir a otros. Y sirviendo a otros, esa fe te trae el fruto a ti. A veces queremos comprender las cosas del Señor cuadriculándolo con nuestro razonamiento humano, pero somos muy pequeñitos para esa inmensidad de Dios. Porque de esta manera se nos revelará el fruto que siempre trae la palabra. La palabra, dijo el Señor, que Él la envía y que nunca vuelve vacía. O sea, que trae fruto. Pero ¿cuál palabra? La que el Espíritu Santo puede llevar dentro de ti. La que Él te guía, la que Él te enseña, la que Él te esfuerza, con la que Él va caminando contigo. ¿Ya? El que solo obedece a la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo en la palabra, y en la medida que nos entreguemos a Él, cada vez que seamos más dóciles a Él y estemos más receptivos a Él, cada vez nos va a demandar más. Pero nos va a demandar más, no que nos cueste trabajo ni sacrificio, sino que como somos un vaso receptor abierto, entonces Dios va a comenzar a echar más y más y más. Seremos demandados cada vez por más, porque Dios encontró un vaso en el cual puede derramar sus tesoros. Entonces sentiremos el gozo de ser usados por el Señor y al tiempo vemos cómo Él se encarga del beneficio de nuestra vida, nuestra familia, la prosperidad en todos los niveles, debido a esa vida consagrada a ser receptivo a lo que el Espíritu Santo nos puede traer. Te pregunto, ¿podrá Dios ser adorado fuera del templo que Él ordenó para este propósito? Teniendo en cuenta que el templo eres tú y el templo soy yo. El templo no es el edificio donde tú vas cada vez a una reunión. Ese es el edificio donde se congrega la iglesia y la iglesia tiene templo y somos el templo del Espíritu Santo. ¿Podrá Dios ser adorado fuera de este templo? ¿Nos creó Dios y nos hizo renacer de nuevo para hacer su templo? ¿Con qué propósito? Para que nosotros desde el interior podamos adorar a nuestro Dios. ¿Ya? Mira lo que Dios comenzó a enseñar y le pido al Señor que me permita en este tiempo hacerlo. Cuando la destrucción del segundo templo de Salomón, el primero fue el que hizo Moisés, de la deportación a Babilonia, y fue destruido todo y los babilónicos se llevaron los bajos de consagración y muchas cosas. Habían dos profetas en Babilonia muy tremendos, ¿ya? Daniel
era el profeta a los gentiles, porque estaba en el palacio con el rey. Si tú le pones cuidado a las escrituras, te vas a dar cuenta, si tú puedes leer Jeremías y Ezequiel combinándolos y poder estudiarlo, te das cuenta de dos cosas. Habían dos profetas. El profeta Daniel, que estaba en el palacio, era el profeta para los gentiles, para el rey y sus gobernadores, ¿ya? Para enseñarle la verdad a poco de brujos chismosos. Pero Ezequiel, que era del mismo tiempo, fue el profeta preparado por Dios para el pueblo de Israel, ¿ya? Ezequiel fue el profeta que Dios preparó para en esa esclavitud para Babilonia, él les hablara palabra de Dios sobre hechos presentes, por qué estaban ahí, qué tenían que hacer, cómo sería el final de todas las cosas, qué era lo que Dios esperaba de su pueblo, ¿ya? Entonces, el uno era para los gentiles y el otro era para el pueblo del Señor. Es que el Señor es tan maravilloso, tan misericordioso, que nunca dejó a su pueblo, aunque fuera terco, necio. Se prostituían con los ídolos muy fácilmente, igual con las mujeres, se mezclaban con mujeres muy diferentes y Dios no quería eso. Los sacerdotes comenzaron a hacer cantidades de cosas paganas, ya que no había templo, y cuando estaba el templo, eh, se prostituían con las mujeres que llevaban el agua y la leña a los aposentos. Entonces Dios tenía contra ellos todas estas cosas, ¿ya? Y a pesar de que Dios tenía su profeta para su pueblo, que era Ezequiel, y que a Ezequiel le fue mostrada la gloria que el Señor le quería dar, ¿ya? Pero Israel rechazó, su pueblo, por aferrarse a sus tradiciones y ceremonias llenas de corrupción y prostitución. Por lo tanto, denunció Ezequiel a los falsos profetas que solo daban al pueblo un impreciso sentido de seguridad y abundancia cuando negaban la calamidad y el juicio que estaban viviendo por vivir apartados de Dios e ignorar la consagración que debían a Dios. O sea, Ezequiel tuvo un tiempo en esos años de esclavitud, que fueron 70, de ser colocado por Dios para hablarles sobre los juicios que estaban viniendo sobre ellos y por qué era, y el mal comportamiento de los levitas y los sacerdotes, y cómo se habían apartado de Dios para comenzar a hacer cosas paganas, ¿ya? Mientras Daniel estaba en el templo, en el palacio con el rey, Dios usaba a Daniel también a otro nivel, porque Dios siempre va a trabajar para sus escogidos. Entonces, aquí se narra algo súper precioso que tú no sabes cuánto anhelado llegar aquí, ¿ya? Que es cómo Dios le enseña al pueblo lo que quiere hacer con el pueblo y el pueblo lo desecha. Entonces, el Señor comienza a llevar a Ezequiel por una visión desde el capítulo 43 hasta el capítulo 47. No los vamos a leer todos porque imagínate, eso tomaría muchos meses hablar de eso. Pero le va enseñando todas las cosas que él instituyó para el templo, para el tabernáculo y lo que ellos nunca hicieron bien, ¿ya? Entonces, una vez que le enseña eso, le enseña una visión de su gloria en el templo. Y no había templo, sino que él le da la visión. Y en la visión, vamos a ver ahora que estemos leyendo esa partecita, vemos cómo ellos, al rechazar todo lo que Dios le había dado, Dios comienza a sacar el río de su gloria de una manera que pasó por el medio de donde estaban los, a ver, ¿cómo se llama? Unos cubículos donde ellos se tenían que vestir, lavar,
donde tenían que limpiar los animales, sacar las carnes que iban a poder sacrificar, todo eso. O sea, Dios saca el río por el medio de las obras de la ley, de las obras del pueblo de Israel, porque como ellos no quisieron aceptar las condiciones que Dios puso, entonces Dios le enseña a Ezequiel una visión futura que pasaba por el medio sin tocar los aposentos donde los levitas y los sacerdotes obraban pensando que lo que hacían a Dios le gustaba. Entonces ahí empieza la enseñanza de esta noche, porque es maravilloso lo que nos toca vivir en este tiempo. Entonces, una vez que Jerusalén es destruida y todo es llevado hacia Babilonia, empezó Ezequiel a profetizar palabras de consuelo, de reforma en la forma de ver y servir a Dios, porque eso es lo que está pasando ahora. Hay una reforma para la iglesia, no es un evangelio nuevo, está aquí escrito. Nadie ha aumentado ni un punto ni una coma. Es simplemente como Jesús dijo allá en el Sermón del Monte, en el versículo 17, 8 y 9 y 20. No he venido a quitar nada, he venido para que ustedes aprendan a interpretar la gracia en la palabra. Entonces, dice, es enseñarles sobre una reforma nueva, la forma de ver y servir a Dios, creando así la expectativa por la restauración y la gloria venidera, para lo cual edificarían el tercer templo que seguiría enseñando al Salvador del mundo en todo su mobiliario y servicio, pero que tampoco quisieron entender. Porque, mire, el tabernáculo o el templo enseña todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Desde el arrepentimiento, pasar por las 4 columnas de la entrada, luego el altar de bronce de sacrificio, luego el lavacro, luego los 5 pilares para poder entrar al lugar santo, que significaban los 5 sentidos. Luego adentro estaba en una mesa los panes de la proposición, detrás estaba el candelero que siempre iluminaba por encima de la nuca del sumo sacerdote. Luego estaba el altar de oro y luego estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia. ¿Ya? Esto es algo que hace unos años atrás, como les dije, hablé como 170 horas en diferentes capítulos enseñando lo que Pablo encontró y por lo cual escribió las cartas que representan todo lo que era el templo. Pero a pesar de que les fue mostrado a él que volverían a levantar ese templo, pero que no había gloria como la que Dios quería que hubiera cuando estaba Moisés. Entonces nace esa gracia maravillosa para nosotros los gentiles, la iglesia poderosa de Dios en Cristo Jesús y su Santo Espíritu. Y que yo espero que tú estés en ese bando, lo cual trataré de explicarles lo más, conciso posible, porque cuando tú miras a Ezequiel, él usa muchas ilustraciones en sus visiones, la que Dios les da, para poder enseñar verdades escondidas dentro de ella. Entonces, si yo te puedo parafrasear versículos y tú los puedes estudiar en tu casa, pues eso me hace más fácil la enseñanza. Por ejemplo, en Ezequiel 47, del 1 al 12, hay escondida primero el tiempo que ellos desecharon y después el tiempo glorioso de la iglesia que el mundo está esperando ver y que creo, sin lugar a equivocarme, que ya empezó en este 2020 y quién sabe cuántos años se va a prolongar porque solamente terminará cuando la iglesia sea raptada. ¿Ya? Es un tiempo maravilloso de gloria en donde el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Ya? Entonces, él comienza a narrar cómo el río de Dios tomó la entrada del templo, ya, desde el umbral del lugar santísimo, y el agua comenzó a manar y a salir, y no se vino por la mitad
de lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, sino que dice la escritura ahí en Ezequiel que de el umbral del lugar santísimo, de la mano derecha, así muy clarito, comenzó a manar agua, que comenzó a correr por el lado derecho. Y el lado derecho es la mano de poder de Dios. ¿Ya? Y comenzó a bajar por el medio, por el medio, pero sin tocar el lugar santo ni el santísimo, sino por detrás, y comenzó a ir bajando y fue rodeando hasta salir por la puerta, pero sin tocar la parte operacional donde trabajaban los levitas y los sacerdotes con sus sacrificios. ¿Ya? Eso nos indica cómo el Señor, no estando contento con lo que ellos hacían y lo que iban a hacer, Dios preservó ese río que el Señor Jesús habló. El que tenga sed y hambre de mí, venga a mí, que yo le daré, y de su interior correrán, brotarán ríos. Entonces, eso se está refiriendo, y dice el mismo Jesús ahí, que eso se refiere al Espíritu Santo que no lo han recibido. ¿Ya? Entonces, dice que salió del umbral del lugar santísimo, porque habla de oriente, cómo se dirigió el agua de oriente a occidente y fue bajando por el lado sur. Da una explicación bien completa, que para eso tendrías que tener una maqueta o un dibujo de lo que era el tabernáculo para saber de dónde venía el agua, por dónde salió, por dónde corrió y por dónde salió. Y lo más impresionante es que todo representa la gracia y la vida con el Espíritu Santo, porque sale del lugar santísimo, en donde era la comunión que podía tener el sumo sacerdote, en donde Dios le hablaba una vez al año, y comienza a salir por un costado y sale por la puerta principal, por las 4 columnas que formaban la puerta principal para entrar al tabernáculo. Y esas columnas son muy importantes. Cada una tiene un significado. Habían 10. A ver. Aquí pero tú quieres, yo lo hago. Tú lo vas a hacer. Habían 10 columnas. ¿Ya? Estas son cosas que he tenido que aprender de rabinos aquí en Miami. Dios me ha dado la gracia para discutir con ellos y hablar con rabinos en sus bibliotecas, porque a veces me toca investigar de esa forma. Las 10 columnas del frente, en el oriente del tabernáculo, a la mano izquierda representaba la primera, pasado, presente y futuro, las 3 primeras. Y las 3 de la mano derecha era el culto racional del hombre, donde estaba el intelecto, el lenguaje y la acción. El intelecto, el lenguaje y la acción. No me voy a dedicar mucho en esto porque yo tengo enseñanzas ahí en mi página sobre esto. Pero el centro, las 4 columnas del centro son maravillosas, que por donde está saliendo el río. ¿Ya? Esas 4 columnas representan el amor que Dios le tiene al hombre. La segunda columna representa las esperanzas que Dios quiere colocar en el corazón del hombre. Pero no las esperanzas que el hombre se pueda crear, sino las que Dios le coloca para que él se anime a accionar para poder tener. La primera es amor, la segunda es esperanza. La tercera es fe. En el hebreo ellos no tienen la palabra fe, sino confianza. El Señor, esa es otra, el Señor Jesús jamás dijo la palabra fe, lo hubieran matado. ¿Ya? Él hablaba hebreo y hablaba arameo. Y en ninguna de las dos aparece el lenguaje, aparece la palabra fe, la palabra piste, una palabra griega. ¿Ya? Entonces la palabra ahí es confianza. Pero te la voy a poner como fe para que nos podamos entender bien. Entonces, la primera es el amor que Dios no tiene.
La segunda es por la compasión y la misericordia de Dios. Él quiere sembrarnos esperanzas de salvación en todas las áreas. La tercera, que es fe para nosotros hoy, pero que la verdadera palabra es emuna, que es confianza, o emuná en el arameo. Y la cuarta, que es justicia. Entonces, cuando tú miras las columnas esas, tú estás viendo que el Señor Jesús, por el amor que nos tiene, nos siembra esperanzas para que por fe tengamos justicia. Esas son las cuatro columnas de la entrada. Pero te quiero hablar de lo que deseo en mi corazón hoy, el río del santuario de la presencia de Dios, de donde fluye la gracia de Dios que desechó su pueblo. Entonces, a él le está siendo mostrada una visión desde el capítulo 43 y llega al 47. En el 43 empieza enseñándole lo que le ofrece al pueblo, la misma gloria, pero ellos, por sus ceremonias, sus ritos, por sus religiones, pensaba que era la manera de ellos mejor. Y cuando Herodes lo hizo, así fue. Entonces ya Dios había visto eso, entonces reservó ese río de gracia, de santidad, de poder que emanaba desde el santuario, desde el lugar santo, el lugar más santísimo. Dice la Biblia que del umbral del lado derecho salía el río, bordeaba todos los aposentos y bajaba por el lado derecho. Lee la Biblia y verás. Pero te lo voy a leer. 47 del 1 al 12. Voy a ir rápido y luego te lo explico. Después me hizo volver a la entrada del templo. Él está en una visión que le está mostrando el tiempo por venir. Y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, hacia la puerta. Porque la fachada del templo, o sea, lo que uno ve en una casa, la fachada del templo, la entrada, daba hacia el oriente. Ahí estaban las columnas que te mencioné ahora. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. O sea, el agua salía del umbral y luego caía al lugar santísimo, se salía a la mano derecha, comenzaban a correr y salían por la puerta de las cuatro columnas. Y recuerda las cuatro columnas. El amor que Dios nos tiene, por lo cual nos siembra esperanza de salvación para salir adelante siempre y nos da la fe para que las podamos alcanzar. Y la cuarta columna es que si nos movemos en el amor que Él nos da, con las esperanzas que Él nos da y con la fe en las esperanzas de que Dios lo va a hacer, Él nos hace justicia. Por allí va a bajar el río. Entonces, daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte, una puerta lateral donde los sacerdotes entraban, o los mismos levitas, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior del oriente. O sea, lo sacó por un costado para que él viera cómo el río salía por las cuatro columnas. Y mira lo que pasa. Y aquí las aguas fluían del lado sur, el lado sur, la mano derecha en el templo. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Mira esto. Él le ha creado un río, el río de Dios. Vino del lugar santísimo. Está corriendo y sale por el medio de la parte operacional de sacrificios que hacían los israelitas para el Señor y de lo cual Dios no estaba contento porque habían sido impuros aún en el del rey Salomón. Habían llevado hasta difuntos y los habían entrado a ese lugar para hacerle honores. Si tú lees todos los capítulos te vas a dar cuenta de todo lo que ellos hicieron. Y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Recuerda esto, bien importante. Estamos en el río de Dios. Y al profeta lo hace meter hasta donde el agua le da los tobillos.
no estaría feliz. Estamos en el río de Dios, en el río de la presencia del Señor. Y lo hace poner con los pies, con el agua hasta el tobillo. Pero él quería que el profeta fuera más a lo profundo del río, en donde está la bendición, donde está la gloria, donde está el poder de Dios, y le mide otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con él hasta la cintura. El profeta Ezequiel en la visión ha sido metido primero a que se concientice que es el río que trae la unción de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, y como sacerdote, porque Ezequiel al ser profeta era un sacerdote, lo hizo ver como profetas, hablando de hombre de Dios, están siempre metidos en el río de Dios con el agua hasta los tobillos sin seguir avanzando a la gloria y al poder que trae el río. Entonces lo forza a que se meta un poco más y el profeta va hasta que el agua le da a las rodillas, porque es consciente de lo que está mirando. Él representa a la gente de Dios que se conforma con estar con la presencia de Dios un poquitico así. Y el día que le llevó la rodilla, ¡oh, qué gloria! Pero Dios no quiere ni que el agua te dé a los tobillos, ni que te dé a las rodillas, ni a lo que le muestra. Esto es para nosotros en este tiempo, ¿ya? Con el agua, y después lo hizo meter más profundo con el agua hasta la cintura. Ten en cuenta, cuando tú estás con el agua a la cintura en el mar, en un río donde tú estés, tus pies están tocando la arena, están tocando el piso. O sea, tú no te has desprendido de lo natural para estar firme, seguro. O sea, te estás aferrado a las cosas que tienes, a donde estás parado hoy y no quieres soltarte para que seas llevado en la presencia, para que navegues, para que te hundas en el río en donde no tenés piso, en donde solo dependés de flotar. Y eso es lo que Dios le está enseñando al profeta. Y me hizo pasar por las aguas con él, aguas hasta la cintura. Pero Dios no estaba conforme. Le estaba enseñando la gloria por venir, ay Dios santo. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude cruzar. Porque dice no pude vadear, no lo pude cruzar. El profeta le miden 1000 codos más y ahora tiene que soltarse de la tierra. ¡Ay, Señor! Sí, porque cuando usted quiere la gloria del Señor, mi hermano y mi hermana, usted no puede estar aferrado a las cosas que ofrece el sistema de este mundo. O se aferra a las cosas del sistema de este mundo para pelear por ellas, para conseguirlas, o se suelta de ellas y se aferra al río de Dios, a donde se logran las cosas sobrenaturales, donde se logra que la gloria de Dios descienda, donde se logra que usted sea usado por el Señor, para que el Señor a través de usted y de mí haga su obra potentosa, gloriosa, poderosa, como lo ha hecho con muchos hombres y mujeres a través del tiempo. Pero ¿qué pasa? El profeta ve imposible que él se pueda soltar. No, él quiere estar con los pies en el piso. Los tuvo al tobillo, los tuvo a la rodilla, los tiene en la cadera, pero él quiere estar aferrado a la tierra. Y Dios quiere que se suelte, porque le va a enseñar la gloria de ese tiempo. Porque las aguas habían crecido y aguas que tenían que pasarse solo a nado. O sea, era un río que no se podía cruzar caminando. Es un río que solamente se puede usted soltar en él, para nadar en él, para flotar en él, porque en la gloria de Dios no cabe nada de esta tierra.
Si usted está atado a cosas de esta tierra, usted no puede navegar en la gloria de Dios. Quisiera decirte que sí, pero no, no es así. Usted tiene que soltar todas las cosas que a lo mejor te gusten mucho por cambiar, porque te comiencen a gustar las cosas que solo son de Él. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Pregunta. ¿No pudiste soltarte en el río de mi gloria, que salió del altar santísimo, que bordeó todos los altares y salió por la puerta del amor que te tengo, la esperanza que te siembro, la fe que te puse para hacerte justicia todos los días? Y no te puedes soltar. Entonces me dijo, ahora te voy a mostrar lo que hay para los que se suelten y naveguen en el río de Dios, los que profundicen en el río de Dios. Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, recuerda esto, el templo, hermano, en un desierto. Aguas no hay que conseguirla. Árboles menos. Ahí es desierto. Entonces dice, y aquí, en la orilla del río de Dios, había muchísimos árboles. Antes no estaban. A uno y otro lado. O sea, el Señor, viendo que no se suelta para nadar en el río de Dios, para dejarse llevar por las corrientes del río de Dios, viene y le enseña lo que está preparado para los que se suelten. A ver, levanta tu mano y di, yo me voy a soltar. Yo no voy a ser como Ezequiel, que en la visión no se soltó. No, yo me voy a dejar arrastrar por el río de Dios. Había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo, estas aguas salen hasta la región oriental, o sea, el desierto, y descienden al Arabá. O sea, el Arabá es el valle del Mar Muerto, donde todas las aguas que llegan ahí no hacen sino que salinizarse y no sirven para nada. Ahí no hay vida de ningún tipo. Y después siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. O sea, él está hablando que al pasar por el valle, el río de Dios va a dar abundancia. Va a dar abundancia. Trae poco de árboles, abundancia. Ya va a dar paz, alegría, felicidad, confianza. Ya, pero cuando el río de Dios cae al mar muerto, donde no hay vida, las aguas del mar quedan purificadas. O sea, hará que las aguas saladas se vuelvan puras y dulces. Quiere decir que lo imposible que estás viviendo, las cosas que tú ves que no tienen vida, las cosas que tú ves que se pierden, las cosas que se van y dices, uy, Dios santo, tanto tiempo que trabajé en esto. Pues cuando el río de Dios te inunde, Él hará que las cosas vuelvan a la vida, se vuelvan dulces en tu vida. Y sucederá que donde quiera que pase el río, versículo 9, este es maravilloso. Sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. O sea, todos los seres vivos que estaban en la trayectoria del río, que fueron alcanzados por el río, volvieron a la vida. Quiere decir que en el futuro que viene, aunque sea muy difícil, aunque sea muy complicado, la vida del Espíritu de Dios en los hijos de Dios es muy importante, porque aunque todo sea difícil y complicado, por donde nosotros vamos, llevamos el río que brota de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y entonces las cosas tomarán vida, tomarán forma, porque Dios cumple su palabra siempre. Y donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. O sea, será de tanta bendición que por donde tú pases, aún las necesidades que tengan otros, por la consecuencia del río que hay en ti, ellos tendrán vida.
y así se va a evangelizar este mundo. Esa es la gloria que el mundo expectante está esperando. La gente que ya no cree en los chismosos, en el barullo que hay en el evangelio, los traficantes del evangelio, ahora quieren ver gente que de verdad porte la gloria para que la gente sea restaurada, salvada y sanada. A donde lleguen las aguas florecerá la vida. Así es la palabra. Y junto a él se pararán los pescadores desde Engadí hasta Engalai, que es el mar muerto. Un mar que no tenía vida, que nunca ha tenido vida. Es una alegoría que el Señor está haciendo, comparándolo con los tiempos difíciles de escasez, porque vienen, están profetizados y se van a cumplir, pero habrá tiempo glorioso para los hijos de Dios en este tiempo. Harás negocio donde nadie hace negocios, harás trabajo donde nadie puede trabajar, serás sano en donde todos estarán enfermos. ¿Por qué? Porque se tiene que ver esa gloria que está profetizada. Y dice que allá en el Mar Muerto habrá un lugar para tender las redes. ¡Ay, qué lindísimo! Imagínense algo que no produce vida por milenios, pero por el río de Dios que está en ti. Compara las redes en una alegoría que a donde tú tires habrá trabajo, a donde tú tires tomarás cosas, a donde tú tires avanzarás, porque el río está fluyendo de ti. Es la vida del Espíritu. No podemos estar como Ezequiel queriendo tener los pies pegados a la tierra por miedo de nadar a lo más profundo del río de Dios. ¿Ya? Y sus peces serán grandes. Tenderán las redes y sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. O sea, va a haber abundancia a los que caminen en el río de Dios, que el pueblo de Israel desechó. Tuvieron la oportunidad de practicar en el templo de Herodes, pero prefirieron que se destruyera debido a sus ritos, tradiciones y a esa cabeza cuadriculada de querer hacer a Dios a su manera. Ya, pero dice en el 11, pero sus pantanos y marismas o las ciénagas, todo eso que se mantiene lleno de lodo y barro, comparándose con esas personas de las que te estoy hablando, ¿ya? De las que quieren que Dios sea como ellos dicen, que Dios haga como ellos quieren. Para ellos no habrá purificación, dice, no serán purificados, serán dejados salinos para siempre. Pero junto al río, en su orilla, los que estén ahí, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer, y sus hojas no se marchitarán ni faltarán, y su fruto cada mes les dará su fruto, porque sus aguas vienen fluyendo desde el santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para estar sanos. Mis amados, es una bendición. A lo mejor cuando regrese vuelvo y lo retomo y lo explico de nuevo. Devuélvelo. Coge tu Biblia y mira si lo que te he dicho no está escrito ahí. Y cómo Dios hace que el río de su presencia salga del lugar santísimo y se salga del inmobiliario. ¿Por qué se sale? Porque ya nosotros entramos por esos 4 pilares de entender el amor de Dios, la esperanza que nos da, o lo que tú llamas promesas, la fe para que se cumplan y la justicia porque en la fe Él no la hace. Y saca luego el altar en donde se hace el sacrificio y esa es la cruz. El lavacro del que te he hablado tanto, el mirar diariamente para presentarnos delante de nuestro Dios, qué hemos hablado, qué hemos hecho y por dónde hemos caminado. Un examen diario, porque cuando nos presentamos delante de Dios, aunque estemos imperfectos siempre, tenemos que reconocer que vamos delante del perfecto y que Él nos recibe con arrepentimiento, pero sucios no somos escuchados. Y luego está el lugar santo y el santísimo. De allí venía, ya no tenemos que pasar por ahí porque ya lo hizo Jesús. Entonces Él brota el río
de su presencia, desde su presencia, y lo hace bajar por el lado del mobiliario, por el lado derecho, dice la escritura. Y el derecho representa la mano derecha de Dios, la mano poderosa para crear, para hacer y para formar y dar. Y lo saca por los 4 pilares y luego lo comienza a hacer crecer. O sea que yo te invito en esta noche a que no vamos a quedarnos como Ezequiel en la visión, con los pies aferrados a la tierra, aunque Dios lo metió a los tobillos, a la rodilla y a la cintura, él protestó en la visión. No lo puedo pasar, Señor. Eso es innavegable. Lo que Dios quería era que se lanzara. Entonces lo devuelve a la orilla y le muestra lo que se perdió en la visión. Porque Él representa al pueblo de Israel. Pero nosotros se nos fue prometido que brotarían ríos de adentro de nosotros a causa del Espíritu Santo. Así, mi hermano, que te dejo en esta noche con esta escritura profética que se va a enlazar con los sellos y con otras escrituras del Espíritu Santo. Pero antes de despedirme, mira, este miércoles no voy a estar porque tengo que hospitalizarme el miércoles en la mañana. Me han comenzado a dar unos mareos y unas falta de respiración correcta. Y pues como he tenido unos preinfartos a los 33, a los 42 y a los 46 años, a los 46 estuve en una mesa de cirugía y me hicieron un cateterismo para abrirme a ver por dónde era la que tenían que hacerme algo. Y para sorpresa el médico volteó el monitor y me dijo, señor, tengo un hombre sano, tiene el corazón de un bebé. Han pasado 20 años y ahora me ha empezado esto. Entonces ahora vuelvo a la misma mesa que estuve cuando tenía 46, ahora tengo 66, voy a cumplir 66. Y entonces les pido por favor que oren conmigo, por mí, aunque yo estoy muy seguro y muy tranquilo. Tengo una promesa de mi Señor que a los 86 años estaré predicando y de pie y sin bastón. O sea, mientras yo tenga misión y carrera, mi propósito se va a cumplir. ¿Ya? Y el próximo viernes les comparto algo más sobre esta maravillosa profecía. Así que miércoles a las 6 me interno y espero a las 4 o 5 estar libre de todo y escribirles ahí y decirles que estoy súper bien. Pero el viernes sin falta a las 8. Mis hermanos, que mi Señor me los bendiga, los proteja, que la luz del Espíritu les quite la venda de sus ojos para que ustedes puedan ver la inmensa riqueza de nuestro Señor Jesucristo preparadas a través del Espíritu y de la palabra. Pero la palabra no acciona si el Espíritu no la trabaja. Nosotros solamente tenemos que colocarla en nuestro corazón para que el Espíritu Santo la pueda hacer. Eso es fe. Bendiciones, mis amados, y nos veremos el viernes sin falta. Pero ora que Dios nos manda que oremos unos por otros, y yo oro por muchos, así que ahora espero que los muchos oren por mí. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, amén y amén.